Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga y qué rico poder estar acá delante de ustedes una vez más, disfrutando de esta tarde tan especial, tan preciosa, dando honra y gloria a nuestro Dios porque hasta hoy nos ha sostenido. Como lo dice bien su palabra, hasta aquí nos ha sostenido el Señor, hasta aquí nos ha traído el Señor, y creo que de aquí en adelante vienen muchas cosas más grandes de parte de Dios. A veces pensamos que lo grande del Señor son las muchas bendiciones, la abundancia, la totalidad de las cosas, pero yo creo que aún en medio de estos momentos es donde los corazones arden por amor, por pasión por el Señor. Aún en estos tiempos difíciles donde se conoce realmente quién ama a Dios y quiénes son sus íntimos. Entonces yo te invito para que este sea un tiempo donde también puedas estar en la presencia del Señor, adorarlo, darle gracias y postrarte delante de Él allí donde te encuentras. Para que comencemos este tiempo de alabanza, de adoración, yo quiero que vamos a un texto de la palabra que está en el Salmo 37. Me llama mucho la atención donde el Señor dice confía en Él. En el versículo 3 dice confía en el Señor y haz el bien. Dos cosas importantes que necesitamos tener en cuenta para estos tiempos: confiar en el Señor y hacer el bien. No es una sola cosa, no es simplemente hacer lo bueno, como muchas personas dicen acerca de las cosas buenas, el humanismo, o portarme bien, o simplemente tener una buena moralidad. Yo creo que el hacer el bien tiene que ir acompañado de poner esa confianza en el Señor, de encomendar a Él todos nuestros caminos. Y mire cómo sigue diciendo: entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Quédate quieto en la presencia de Dios, reposa en Él, espera que Él, en medio de esa quietud, de ese reposo, Él siga orando, Él extienda su mano. Yo te invito, joven, para que en este momento, adulto, adolescente, tú que nos escuchas, yo te invito en este momento para que le puedas dar alabanza y gloria a aquel que te dio la vida. Hay una canción muy linda donde es una actitud de rendición, donde nos muestra una actitud total de rendición, donde le decimos al Señor a lo que hemos venido a este espacio. Y antes de escuchar una palabra, es necesario que tú prepares tu corazón y que en el lugar donde estás tú adores al Dios que te dio la vida, al Dios que te da las fuerzas. Hemos venido, Señor, a glorificarte, hemos venido a postrarnos delante de ti. Qué maravilloso eres tú. Tú nos dices que hagamos el bien, pero confiando en ti. Hay muchas personas que hacen el bien, pero tal vez no tienen una esperanza puesta en la eternidad. Pero tú nos enseñas a que podamos vivir confiados, maravillados de tu presencia, Señor, confiados en tu gracia, en tu amor, en tu espíritu, y así poder hacer el bien. Entonces dice tu palabra que encomendemos a ti nuestro caminar, que confiemos en ti y tú harás, Señor, que descansemos en tu presencia, y mientras reposamos en tu presencia, dice el Salmo 37, dice allí pondrás tu mano y harás lo que tienes que hacer, Señor. Por eso hemos venido a postrarnos delante de ti. Aleluya, Dios. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
tú eres asombroso, tú eres grande, Señor. Queremos estar acallados delante de ti. Al estar en tu presencia, Señor, podemos escucharte, estar quietos y esperar a que tú hagas, Señor. Porque en quietud y en reposo hallaremos descanso, pero también veremos tu mano, Señor, tu mano que está allí obrando, Señor, mientras descansamos en ti. Porque mientras nuestro descanso seas tú, Señor, veremos la vida, veremos la bendición. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Oh mi Dios, gracias. Oh mi Dios, en ti reposa nuestra alma, en ti descansa nuestro ser. Confiamos en ti, mi Rey. Confiamos en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia. Y confía en nuestro ser, Señor. Y descansa nuestro corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Dios. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, yo puedo ser feliz. Que sé que estás obrando, porque sé que estás obrando
reposo en ti, cuando reposo en tu presencia, cuando reposo en tus promesas y en tu palabra, estoy totalmente confiado de que eres tú el que actuarás, eres tú el que harás todas las cosas diferentes, Señor. En ti está nuestra esperanza, en ti está puesta nuestra confianza, en ti está nuestro corazón. Tómalo en tus manos, mi Señor, y acarícialo, Señor, abrázalo, habla a nuestro corazón, Señor. Necesitamos tu reposo, necesitamos, Señor, estar en tu regazo, en tu poder, Señor, bajo el abrigo, Señor Dios, de tu majestad, bajo la sombra del Omnipotente. Allí encontraremos descanso para nuestra alma. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Te exaltamos, te glorificamos. Como iglesia, como jóvenes, te decimos a ti, Señor, sea toda la gloria y la alabanza. Amén, Señor. Juventud Conquistadora, bienvenidos a este espacio. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de líderes de jóvenes y de nuestros pastores. Queremos empezar una serie de temas muy especiales que queremos compartir con todos ustedes. En el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca del tema del tiempo. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Es con mucho amor, con mucho deseo de que todos los que nos escuchan y nos observan, pues a través de esta palabra puedan recibir lo que el Señor tiene para ustedes. El regalo más grande es su espíritu, es la presencia de Dios, es el entendimiento de su palabra. Gracias, pastor. Y a ustedes les invitamos a seguir en sintonía con nosotros a través de este espacio Noches Juveniles y también a través de todos los espacios que la iglesia tiene para ustedes, para que continuemos edificando nuestras vidas y fortaleciendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. No se pierda estos espacios, no se deje distraer. Dedique este tiempo para el Señor, un tiempo para entrar en comunión con Él. Y qué mejor que ser edificados por la palabra de Dios. Quisiera empezar este tiempo orando. Allí donde está, por favor, vamos a levantar una oración al cielo. Señor, te damos gracias por cada uno de los que están allí escuchando. Gracias por nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña en esta hora. Y yo te pido que tu Espíritu sea moviéndose en cada hogar, en cada oficina, allí donde nos escuchas. Tu Espíritu Santo sea acompañándonos en este tiempo, sea revelando tu palabra. Tu Espíritu Santo sea con nosotros, marcando nuestras vidas, transformándonos para siempre. Porque allí donde está tu Espíritu, allí hay libertad. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y gracias porque tú has extendido tu misericordia sobre nosotros y nos has mostrado tu camino. Que muchas personas a través de estos mensajes puedan conocer de ti. Que muchas personas puedan hacer de nuevo. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, quisiera iniciando con la pregunta del millón. ¿Qué es el tiempo según la Biblia? ¿Verdad? Porque la física nos tiene una definición respecto al tiempo. Pero según la Biblia, ¿qué es el tiempo? Bueno, sí, Jason. Dios nos da una respuesta en la Biblia acerca del tiempo. Es muy importante entender que la palabra de Dios responde a cómo comenzó todo, o sea, el origen de todas las cosas. Muchos de pronto piensan que todo fue una casualidad y sabemos algunas de las posiciones que el mundo tiene frente al origen del hombre y de las cosas hechas. Pero la Biblia claramente, primero que todo, nos muestra o responde a esa pregunta de cómo comenzó todo. No solamente cuál fue el comienzo, sino también cómo ha ido evolucionando o cómo mientras que estamos en esta tierra vamos como en un proceso de avance. Entonces podríamos decir que tiene un comienzo, un nudo, pero también hay un desenlace, ¿cierto? Que son los tiempos finales y que la Biblia nos enseña también acerca del desenlace de las cosas. Entonces yo creo que la Biblia nos enseña mucho acerca del tiempo. Ok. La primera mención que hace la Biblia respecto al tiempo es en Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Sí. El tiempo ha seguido avanzando, pero hay muchas personas que piensan que todo lo que sucede simplemente son etapas.
y que cuando uno muere todo llega a su fin. Es decir, antes del comienzo no existió nada y después de la muerte quizás no exista nada. Mucha gente piensa simplemente esto, que cuando uno muere es el fin de todo. Ahí se acabó todo. ¿Sí? ¿Qué nos dice la escritura al respecto, pastor? Bueno, cuando miramos la palabra tiempo, me pareció muy bonito que al estudiar un poco acerca del tema y precisamente la palabra tiempo en la Biblia aparece por muchos pasajes, a través de muchas historias, de libros, de las cartas de los apóstoles de Jesucristo. El mismo Jesús habló mucho del tiempo, tanto de lo que hablaron los profetas como el tiempo presente, pero también lo por venir. El mismo Cristo Jesús pues es el principal profeta de lo que ha de venir, ¿cierto? Por el cumplimiento de la misma palabra, ¿sí? La Biblia, por ejemplo, la palabra tiempo tiene dos significados en el griego. Es la palabra cronos, que es el tiempo humano, que es el calendario nuestro, y también la palabra kairos. Dos definiciones que podemos aprender en las escrituras acerca de lo que es el tiempo y que nos van a ayudar a entender como jóvenes y también como iglesia y usted como familia que nos está escuchando a estar muy apercibidos del tiempo precisamente y de que, como tú decías, Jason, ahora aparte de lo que el mundo piensa acerca de la existencia del ser humano, de la transitoriedad o el tiempo que estamos en esta tierra, que para muchos es como que ya todo termina cuando nos entierran y ahí muere todo el cuerpo, el alma y el espíritu. Por lo contrario, la Biblia nos enseña cosas maravillosas que van a ocurrir mucho después de esta existencia. Ok, pastor. Llama mucho la atención un pasaje bíblico que dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. Creo que se refiere al tiempo cronos, ¿verdad? Sí, al tiempo cronos. La pregunta es, pastor, ¿cómo hacemos para aprovechar bien el tiempo? Bueno, bien, primero que todo quisiera definir un poco lo que Jason nos acaba de compartir sobre el tiempo cronos. Y la palabra cronos precisamente lo dice, la cronología, o es el tiempo cronológico, ¿cierto? Los instantes, las milésimas de segundo, los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses y los años, ¿sí? Todos estamos agendados en ese tiempo cronológico, casi que podríamos decir que nos controla, nos arrastra, nos mueve, ¿cierto? Porque es una gran realidad, tenemos que aceptar que estamos en un tiempo cronos. Ese tiempo cronos es el tiempo que es de corta duración, no es un tiempo extenso, ni largo, ni eterno. En 1 de Pedro 1:17, quiero que lo leamos. Allí ustedes jóvenes nos van a acompañar en sus casas con las escrituras y yo quiero compartir con ustedes 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 17. 1 de Pedro 1, 17. Nos dice la palabra de Dios: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tienen favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con reverencia y temor de Él durante esta estadía aquí como residentes temporales. Me encanta cómo lo denota el apóstol Pedro y cómo lo dice esta versión Nueva Traducción Viviente. Y dice que el Señor va a recompensar según lo que hagamos. Aquí el apóstol está hablando del tiempo que transcurrimos en esta tierra, así que tiene que vivir como en un reverente temor al Señor, claro está, ¿cierto? Dice en un reverente temor de Él durante su estadía aquí como, escuchen esta expresión, residentes temporales. Nosotros aquí estamos viviendo un tiempo cronos, un tiempo en una residencia, en una estadía temporal. De hecho, también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice que Dios nos entregó una ciudadanía mejor, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, o sea, no es temporal, es en los cielos. Y yo creo que por eso fue por lo que los discípulos de Jesucristo y todos sus seguidores, aún en Hebreos 11 nos da explícitamente todo este panorama de cómo ellos actuaron en esa fe tremenda, maravillosa, pero no porque tal vez tuvieran una recompensa acá en la tierra, sino que ellos esperaban una patria mejor, la celestial. Entonces, para que quede claro, el tiempo cronos es el tiempo transitorio,
es lo que estamos enfrentando acá, es lo que vivimos acá, es a los desafíos que nos enfrentamos a diario, es mientras estamos en este cuerpo material físico y todas las cosas que vivimos mientras estamos acá. Así es. Bueno, pastor, y entonces, ¿qué es el tiempo Kairos? Que es el otro término que nos menciona la Biblia. Muy bien, el tiempo Kairos quiere decir el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios y es la calidad del tiempo. Es un tiempo hermoso porque precisamente el Kairos comienza, o es el tiempo que comienza cuando empezamos a entender cómo Dios actúa, ¿cierto? Ya no simplemente es vivir el tiempo Cronos, ya no simplemente es vivir por vivir, porque tenemos que comer, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que vestirnos, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que hacer muchas cosas, sino es precisamente empezar a entender que en ese tiempo Dios hace cosas muy precisas, porque es el tiempo preciso de Dios. El tiempo Kairos es el tiempo preciso de Dios. Ese tiempo no es planeado como el tiempo Cronos. No podemos planear el tiempo Kairos, no podemos decir mañana a tal hora de la noche va a venir un ángel del cielo y nos va a dar una tremenda revelación, porque no tiene que ver con el tiempo Kairos. Nosotros los seres humanos planificamos las cosas, ¿cierto? Y decimos mañana vamos a levantarnos hasta ahora, vamos a comer, luego vamos a ir a trabajar, luego vamos a hacer muchas cosas durante el día, entonces tenemos una agenda, podríamos decir. Pero el tiempo Cronos de Dios es el tiempo en que Él actúa fuera de nuestra agenda, fuera de nuestro calendario. Pastor, y entonces, ¿cómo podemos vivir en ese tiempo Kairos de Dios? Muy bien, esa pregunta, Jason, es muy importante y para eso yo quiero que vamos a un texto bíblico también que me parece demasiado bonito en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, y también lo voy a leer en esta versión. Dice versículo 1, como colaboradores de Dios. 2 Corintios capítulo 6 dice, como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Está hablando de lo relevante que es el Evangelio, el poder de Dios, el mensaje de Jesucristo para el hoy y para nuestras vidas. El apóstol Pablo empieza a hablar de cómo debemos vivir nosotros, ¿cierto? Esa es la inquietud que tenemos, es cómo estar en ese tiempo Kairos de Dios. Dice más adelante, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Yo quiero decirte, el tiempo Kairos es hoy. Es el tiempo presente, es el tiempo en que no estamos postergando las cosas de Dios, ¿cierto? A veces le compartimos a una persona y decimos, después, yo hoy estoy muy ocupado, no tengo tiempo, mañana tengo que hacer muchas cosas, estoy aún muy joven, estoy muy ocupado, soy un hombre casado, tengo hijos, tengo una empresa por la cual tengo que responder, pero esa persona tal vez no sabe si mañana va a estar viva, si en algunos segundos va a estar viva, ¿cierto? Sí. Entonces, a veces nosotros nos hacemos como un panorama de ese tiempo Cronos y pensamos que lo tenemos todo bajo control, pero precisamente el tiempo de Dios es imprescindible, es imprescindible. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2, dice que todos estaban reunidos en el aposento alto. Ellos simplemente estaban orando porque estaban esperando una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Pero ellos no sabían en qué momento ni en qué preciso momento el Espíritu iba a venir. Y dice que de repente vino del cielo como un estruendo. A mí me parece eso maravilloso porque las cosas de Dios son así. El momento Kairos de Dios es el momento repentino del Señor, donde nosotros tal vez estamos más desapercibidos, ¿cierto? Pero donde Dios viene. Aún dice que su venida se verá como ladrón en la noche, donde el padre de familia ni siquiera está percibido, ni sabe a qué hora va a venir el ladrón, pero dice que él llegará como ladrón en la noche. Entonces, la Biblia nos sigue enseñando cómo debemos vivir en ese tiempo. Jason dice, en el versículo 3 del capítulo 6 de 2 Corintios, dice, vivamos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y que nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio, ¿cierto? Nos está diciendo cómo debemos vivir una vida intachable, una vida en el hoy de Dios, en el momento donde Dios nos está levantando, donde nos está enseñando cómo debemos conducirnos. Dice más el versículo 4, en todo lo que hacemos demostremos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y calamidades de toda índole.
fuimos golpeados, encarcelados, eso es lo que está hablando Pablo de lo que ellos vivieron, enfrentamos turbulencias, trabajos, hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Qué maravilloso todo lo que nos está explicando este texto. De hecho, más adelante dice, debemos vivir como en un amor sincero, con fidelidad, predicando la verdad, que el poder de Dios esté actuando continuamente en nuestras vidas. El verso 8, por ejemplo, dice, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie, que nos ignore, ¿cierto? El apóstol Pablo está diciendo, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo que vivamos. No puedes esperar a decir, mañana voy a predicar, mañana voy a orar, mañana voy a leer las escrituras, porque estarías viviendo en el tiempo cronos, según tus emociones, según tus deseos, según tus apetitos, según tu manera de ver las cosas. Pero cuando decimos, Señor, hoy me estás llamando a orar, hoy me estás llamando a depender más de tu Espíritu, hoy me estás llamando a tener más intimidad con tu palabra, hoy me estás llamando a hacer cosas que tal vez nunca he hecho, y eso es vivir el tiempo Kairos, el tiempo de hoy, el tiempo del Señor. Interesante, pastor. Estos días hablaba con un grupo de jovencitos respecto al texto de Joel, por ejemplo, porque somos dados a aplazar las decisiones que sabemos de parte de Dios que tenemos que tomar. Y estaba hablando con un grupo de jovencitos, el texto de Joel 2 dice, arrepiéntanse ya. Entonces hay muchas decisiones que como jóvenes vamos aplazando. O como cuando dice el escritor de Hebreos, hoy es el día. Hoy es el día. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Correcto. ¿Qué nos puede decir respecto a esto, pastor? De no aplazar más las decisiones que sabemos que tenemos que tomar en Dios hoy. Bueno, muy importante entender que también el tiempo Kairos va acompañado de muy buenas decisiones, del aprovechamiento, como tú lo decías ahorita en la cita de Efesios 5:16, donde dice aprovechando bien el tiempo porque realmente los días son malos. Y para eso también quería leer un último pasaje en Salmo 90. Salmo 90, versículo 12, donde dice el Señor, enséñanos, o más bien lo está diciendo David, es un salmo de David, y él está diciendo que para ti 1000 años son como un día, un día como 1000 años, como el día de ayer, como la vigilia de la noche, arrastras los años, te los llevas, se desvanecen en un momento. Yo quisiera que lo leyéramos y luego como David le dice al Señor, enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal modo que a nuestro corazón traigamos sabiduría. Y yo creo que es una de las maneras en las que tenemos que vivir este tiempo, con sabiduría, aprovechándolo al máximo. Dice el Salmo 90, dice el versículo 3, quiero que leamos desde el 3, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como una hora de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre, florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, bajo tu furia nos marchitamos. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años como un gemido. 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y problemas, pronto desaparecen y volamos. ¿Quién podrá comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en la sabiduría. Allí dice, enséñanos a contar nuestros días. Y yo creo que entender el momento de Dios, el hoy de Dios, es vivir cada instante con nuestra mente, con nuestro espíritu en Él. Por eso la oración de David es, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que vivamos en esa sabiduría, porque es la única manera de podernos conducir en gozo, en paz, en una plena seguridad y certeza de quiénes somos, quién nos creó, para qué estamos en esta tierra y cuál es nuestro destino final. Yo creo que la manera es
en una comunión continua con el Señor. Amén. Por eso yo creo que es muy importante este tema del tiempo, y por eso durante estos días vamos a estar compartiendo mucho más acerca del tiempo en estos espacios, y les estamos invitando a todos ustedes para que allí desde sus casas aprovechen bien el tiempo, porque los días realmente son malos. Jay. Así es. Nos vemos mucho en el Señor Jesucristo, pastor, como Él andaba aprovechando bien el Cronos, Amén. pero en el Kairos de Dios, ¿verdad? Como Él en su momento decía, mi tiempo aún no ha llegado, pero cuando su tiempo llegó Él lo sabía. Y cada paso que Dios lo dio guiado por el Espíritu, y estaba muy consciente de lo que hacía. Entonces, qué importante lo que usted nos está diciendo de esa parte de la comunión con Dios, para aprovechar bien el tiempo y caminar siempre en el Kairos de Dios. Creo que es el tiempo de que los jóvenes podamos entender esto, porque vivimos, como les decía ahorita, tan arrastrados, tan influenciados por nuestro Cronos, y una de las preguntas que hacía ayer era cómo aprovechar el Cronos, y precisamente él mismo da esa respuesta, como Jesús vivió en un Cronos, rodeado de personas, rodeado de gente que él tal vez no conocía, pero que al mismo tiempo conocía y sabía lo que había en sus corazones, y por eso creo que le dio el valor a las personas, le dio el valor a la familia, estuvo sujeto a sus padres, creció en un ambiente de un desarrollo en la cultura que estaba, sin embargo nunca perdió su identidad como hijo de Dios. Así es. Nunca, él sabía y entendía para qué estaba en esta tierra, y aun cuando el diablo quiso tentarle, él tenía claro quién era su padre, qué eran las escrituras, y cómo usar de todo lo que él había sido lleno por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces yo creo que la manera de aprovechar en este Cronos el Cairo de Dios es viviendo como Jesús vivió, Jason. Yo creo que es tiempo de que los jóvenes entremos a vivir como Jesús vivió, menos como nosotros y más como el Señor. Amén, amén. Ok, gracias Juventud Conquistadora por compartir este espacio con nosotros. Gracias por acompañarnos. Nos alegra demasiado poder llegar a través de estos medios a sus hogares. Y qué rico poder seguir conversando acerca de este tema tan importante, pastor. No se pierdan nuestras próximas sesiones, donde seguiremos aprendiendo respecto al tiempo. Un abrazo muy especial para todos ustedes y que Dios les bendiga. Permítanme terminar orando. Pastor, ¿nos despide usted en oración, por favor? Claro que sí, Jason. Muchas gracias. Bueno, como les decía Jay, les esperamos en nuestras reuniones por estos medios cada 8 días. En estos programas vamos a estar compartiendo diferentes temas. Tenemos durante este mes, más o menos un mes y medio, que vamos a estar hablando acerca del tiempo. Y hay muchas cosas que usted va a aprender acerca del tiempo, cómo aprovecharlo, cómo extraer de lo mejor, cómo caminar como Cristo caminó. Vamos a hablar de los tiempos finales, vamos a hablar de todo, del origen de las cosas, pero es necesario que usted abra su corazón, su mente, Amén. su espíritu y disponga su ser para el Señor. Entonces yo quiero bendecirles, quiero que allí donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo o allí en el lugar que está, se siente, se arrodille o allí de pie y pueda orar conmigo, abrir su corazón y pedirle al Señor que le dé el discernimiento de los tiempos, y usted le diga al Señor: quiero vivir en el Kairos tuyo, Señor. Padre, gracias te doy por esta oportunidad tan grande, por este programa, por este privilegio, Señor, de estar aquí compartiendo juntamente con tu siervo, con Jason, Señor. Gracias, Padre, porque al igual que él, muchos jóvenes estás levantando, al igual que él, muchos jóvenes allí que nos observan, que nos escuchan, al igual que nosotros queremos tener un corazón abierto, una mente abierta, un espíritu abierto al tiempo tuyo, Señor. Gracias porque hoy nos haces entender algo de lo que tú quieres transmitirnos a través de estos mensajes, Señor. Te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, y yo bendigo a esas personas que nos observan, que nos escuchan. Yo bendigo sus vidas, yo bendigo esta juventud, y te pido, Señor Dios, que este tiempo, Señor Dios, que estamos viviendo, podamos aprovecharlo al máximo. Así y entender, es, Señor Dios, que es mejor este tiempo, Señor Dios, que cuando tal vez todo lo tenemos, pero no lo sabemos aprovechar.
Tal vez cuando nos faltan las cosas, tal vez cuando hay adversidades, es donde entendemos más claro el tiempo tuyo, nos aferramos a ti y creemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga.